En diferentes situaciones de emergencia se usan distintos códigos. Cuando identificamos a una posible víctima de trata, hay una palabra secreta: el código Antus. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Pues nos encontramos nuevamente con nuestro podcast Código Antus. La penúltima vez que platicamos fue la historia personal. ¿Se acuerdan que les había comentado que cada uno tenemos nuestras historias, el por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, me quedé, más bien, si hasta ahí no han escuchado la historia, yo les recomendaría que pongan una pausa, se regresen al podcast y entonces vean la historia, porque ha sido en diferentes tomos. La última vez nos quedamos en que estaba yo en Tailandia y conocí cómo funciona el tema de la trata en el sudeste asiático, cómo son los rescates, cómo son las buenas prácticas, etcétera. Y luego pues, viene el momento de regresar a México con muchas ganas de empezar algo, pero me di cuenta que, pues, que no sabía por dónde empezar, la verdad, porque a veces pasa eso, ¿no? Vas en un caminito, vas sirviendo en otras ONGs, pero cuando quieres hacer lo propio, no sabes por dónde empezar. Entonces, también como les platiqué, yo sabía que venían dos pasos importantes. Uno era Sudáfrica, que yo ya sabía que ahí tenía que ir eventualmente porque venía el tema del Mundial. Había mucho que hacer con el tema de las muñequitas, que ya les había platicado un poquito, pero eso faltaba. Entonces, lo que decido hacer es hacer algo en México. Y entonces justo viene un evento que se llama Mega Cities, y fue en la Ciudad de México. Y entonces habían diferentes temas sociales y uno era el tema de las zonas rojas. Entonces decido ser parte de ese programa y entonces nos vamos a vivir a un lugar ahí en La Merced, por Tepito, en una bodega de alta seguridad, para poder justamente abordar a las víctimas de trata de personas, mujeres que están ejerciendo trabajo sexual. Como siempre he dicho, ¿no? Una víctima no tiene la B de víctima aquí, o sea, es muy difícil identificar. Bueno, sí hay algunos factores que nos ayudan a identificar a las víctimas, pero normalmente uno va a las zonas donde normalmente ves a las mujeres, em, donde llegan los clientes, donde normalmente son calles conocidas, ahí en la zona de la Merced, por ejemplo. Entonces lo que hacíamos era llegar a platicar con ellas. Eso es algo que siempre se ha hecho en diferentes partes, ¿no? O sea, siempre es empezar con una conversación, generar confianza, que ellas confíen en ti, platicar normal, obviamente darle su tiempo, darle su espacio cuando ellas no quieren a platicar, o a lo mejor llega algún cliente o algo, aunque te duela el corazón, pero pues tienes que respetarlas. Y sobre todo no ponerlas en peligro, ¿no? Porque a veces tú quieres ayudar, pero resulta que el que tú hayas platicado con ellas hace que los tratantes que están incluso a unos metros pues, los hagan enojar y entonces las cuestionen y todo. Entonces, más allá de ayudar, termina siendo un daño. Por eso como que realmente hay que ir siempre con una actitud sabia, analizando la situación y sobre todo sumándote a gente que conoce el tema, que conoce la zona y que te puede ir como orientando. O sea, no llegar como les decía en el episodio pasado, ¿no? Con esa bandera de conquistador, de yo voy a hacer esto, yo vengo a salvarnos. Tú tienes que ir con una disposición de ir a servir y que la gente local te diga cómo. Entonces, ahí en la Merced yo me topaba, pues sí, con menores de edad, con gente que después de unos días de platicar, pues finalmente se abrían y me decían, es que yo no quiero estar aquí, ¿no? Estoy como forzada, entonces te das cuenta, pero yo me frustré porque no encontré un refugio especializado a donde las podría yo mandar. Entonces me frustraba decir, híjole, tengo una persona que finalmente se abrió, que finalmente reconoció que es una víctima, que ya no quiere estar ahí, ¿y qué le ofrezco? O sea, creo que lo único que pude lograr fue como una canasta básica por ser madre soltera, fue lo único. Entonces ahí también empezó como a germinar ese plan de decir, bueno, algún día me encantaría pues empezar ese refugio especializado, ¿no? O sea, si no lo he encontrado, pues empezarlo. Em, Porque claro, refugios siempre han existido, ¿no? Incluso ya habían refugios y donde a veces se mezclan víctimas de violencia doméstica, violencia de género, trata de personas, se mezcla todo. Y si bien algún tipo de intervención es similar, pero un refugio especializado para víctimas de trata con la finalidad de explotación sexual, no lo había. Entonces sí me frustré un poco, pero bueno, me dio mucho gusto conocer cómo funciona el tema de la trata en México, o sea, a primera mano, y sobre todo pues, en la zona roja más conocida de México. Y bueno, sí habían días en los que pues, tenía miedo, la verdad, porque conoces más a tu cultura, ¿no? Cuando vas a otro lugar, estás en el extranjero, a lo mejor no conoces, como siempre he dicho, ¿no? La ignorancia te da valentía al no conocer cómo operan esas redes delincuenciales, igual y
esa inocencia, esa ignorancia, pues vas tú caminando tranquila. Pero aquí, sabiendo que es tu idioma, escuchando, entendiendo, conociendo cómo es la situación de inseguridad en México, pues sí, sí me hizo ser un poquito más cautelosa, pero sí logró que me apasionara aún más por decir, bueno, sí voy a ayudar donde tenga que ayudar, pero no hay como tu lugar, ¿no? Tu país natal. Entonces, después de estar un tiempo ahí yendo a Puebla, yendo de Puebla a la Merced Puebla, y venía, llegó un momento que ya me tocaba ir a Sudáfrica. Entonces me preparé, me fui a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, que es una de las capitales, y entonces ahí eh, formé parte de una ONG local, Justice Acts, que ellos empezaban a abrir un refugio para víctimas de trata. Y por otra parte, me sumé al proyecto de las muñequitas. ¿Y se acuerdan que cuando estaba yo en Australia, una de mis maestras me platicaba que tenía como una organización, Justice Doll, que hacían muñequitas de madera a las víctimas sobrevivientes de trata de personas y vendían esas muñequitas para ayudar a las mujeres? Entonces, bueno, si no vieron ese capítulo, yo les recomiendo que pongan una pausa, se regresen para que conozcan bien esa historia, porque yo ahí es donde empieza también a despertarse un poquito esa parte de mercadotecnia que ya habíamos enterrado un poco. Y bueno, llego yo a Sudáfrica y entonces sí estaban empezando apenas el tema del refugio. Entonces era lo mismo, ¿no? Como de, digo, no era inventar el agua tibia, pero sí era algo nuevo de ver de qué manera podíamos empezar un refugio. Además, en Sudáfrica hay 11 idiomas oficiales, hay varias subculturas y cada cultura, aunque conviven en un mismo país, pero de todos modos tienen varios roces, ¿no? Sabemos el antecedente del apartheid, sabemos la situación de discriminación entre unas razas y otras. Entonces, para empezar un refugio, teníamos que conocer muy bien cómo era esa interacción, porque no podías abrir un refugio y meter a gente de algunas tribus o gente que le llaman colored, que es la gente ya de alguna mezcla, o gente blanca, o sea, como que sí era un tema que había que conocer antes que empezar. Pero afortunadamente la ONG, Justice Acts, ya habían hecho su trabajo de campo, ya habían investigado, ya tienen algunas alianzas con gobierno. Desgraciadamente en Sudáfrica sí hay muchísima corrupción. Entonces, pues bueno, también se adentraron en eso, ¿no? O sea, quién le va a entrar, quién no le va a entrar, cómo se lleva a cabo los rescates. Y entonces, bueno, se empezó el refugio y bueno, cómo iban a llegar las víctimas? Como no podíamos confiar al 100% en la autoridad local, entonces había que ir por ellas. Entonces, junto con otra organización, nos dijeron dónde era justamente esas zonas rojas donde normalmente van las mujeres, y lo mismo que en México. Como les digo, es una estrategia universal. Empezar amistad, de persona a persona, de mujer a mujer. ¿Cómo estás? A veces llevábamos, no sé, termitos con café, con sopa, jabones, crema, o sea, como que diferentes cosas. Entonces era platicar, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo soy Mariana, soy de México, o sea, como que platicar un poco. Claro que no era luego lo decir, oye, y vengo a rescatarte, ¿no? Porque nunca sabes quién está en dónde. Ahora, el tema de Sudáfrica es que la prostitución, en ese entonces, está prohibida. Bueno, había algunas zonas de tolerancia, pero bueno, en esas zonas está prohibida, pero entonces teníamos en un mismo, en un área pequeña, teníamos a los clientes, ¿no? Teníamos a las víctimas, teníamos a los tratantes, a las autoridades y a nosotros. Y todos convivíamos en paz, porque entonces el policía le decía a los tratantes, ok, te doy chance de que hagas tus negocios, pero no me toques a mis ciudadanos. Entonces el tratante no me podía hacer nada a mí porque yo soy ciudadana, bueno, digamos que no ciudadana, pero yo no estaba haciendo nada malo, entonces el tratante no me hacía nada a mí, pero la policía se hacía de la vista gorda y entonces estaba el cliente. O sea, estábamos todos en un mismo lugar, pero pues había que saber cómo poder convivir y bueno, obviamente nosotros llegar al objetivo, ¿no? Que era platicar con ellas, obviamente darles tiempo si había un cliente o no, hay que respetarlas, pero en el momento que ya no hubiera un cliente que estuviera ni esperando una llamada o lo que sea, platicar. Incluso a veces entregábamos unos lipsticks con nuestro celular y discretamente les decíamos, oye, pues en algún momento quieres dejar esto, acá hay una alternativa, ¿no? Y muy discretamente les dábamos el lipstick, ellas se daban cuenta perfectamente bien que estaba nuestro teléfono, lo guardaban y, y así fue durante bastante tiempo, porque obviamente la barrera del idioma, la barrera cultural,
no facilitaba que hubiera una comunicación como tan fluida y esa confianza, o sea, porque ellas decían, bueno, como, ¿por qué está ella aquí? Y nos tardábamos incluso meses en poder tener en que ellas se pudieran abrir, ¿no? Entonces íbamos el mismo día, a la misma hora, a la misma calle, para encontrarnos con las mismas mujeres y poderles dar un seguimiento. Me acuerdo una ocasión que fue una situación que realmente me marcó, que fue cuando un día hacíamos, bueno, como les digo, diferentes estrategias, y en alguna ocasión se nos ocurrió hacer unos como corazoncitos de un material, pues como si fuera una plastilina, pero de la que horneas. Y entonces lo que se nos ocurrió hacer era hacer esos corazoncitos, y cuando platicáramos con una de las mujeres, con un Sharpie poníamos su nombre y se los dábamos, ¿no? De que, oye, pues, para que te acuerdes que así como este corazoncito lo hicimos a mano, pues tú también estás hecha a mano y con otro propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que pues cuando ellas vieran el corazoncito se acordaran, luego agarraran su lipstick, venían el teléfono, nos contactaran y las pudiéramos llevar al refugio. Em, Esa vez nunca se me va a olvidar esta chava de nombre Sofía, que de verdad me impactó su sonrisa, una sonrisa preciosa, blanca, casi casi que imagen de pasta de dientes sudafricana, o sea, en serio, divina la sonrisa, me llamó mucho la atención. Y platicamos, se abrió luego, luego, como que le inspiré confianza desde el principio, platicamos, y sí me dijo que, pues, no le encantaba hacer lo que ella hacía. No fue muy explícita, volteaba a ver mucho, entonces, cuando voltean a ver mucho es porque están viendo que el tratante la está controlando, entonces capté luego, luego. Son pequeñas como tácticas que uno va aprendiendo con la experiencia de esto, y entonces uno no es muy obvio, uno quizá baja la voz o cambia de tema o lo que sea. Pero bueno, lo que ella me alcanzó a decir es que le encantaba dibujar, o sea, que le encantaba el arte, y entonces en ese momento empecé a pensar a quién podía yo buscar de aliados de ahí de Sudáfrica que pudieran ayudarla con el tema de arte, incluso alguna beca, algo, ¿no? O sea, ese es mi tema, saber en qué maneras puedo ayudar para sacarlas de ahí. Entonces, después de platicar, saqué un corazoncito y entonces le pregunté su nombre, me dijo Sofía, lo escribí, se lo di. Le digo, acuérdate ese corazoncito, lo hicimos a mano, tú también se hecha a mano, y si tu tema es el arte, te encanta eso y te apasiona, pues obviamente recuerda que igual hay un propósito contigo con el arte, ¿no? No tienes que estar aquí. Y me dijo, ay, muchas gracias. Le digo, entonces mira, nos vamos a ver la semana que entra, voy a venir el mismo día, a la misma hora, misma calle, nos vamos a encontrar, y entonces yo llevo a tener unas alternativas para ver algo con el arte. Perfecto. Nos despedimos, me fui muy motivada, la verdad. Seguí platicando con otras mujeres y todo lo mismo, pero su cara se me quedó muy grabada, de verdad me motivó muchísimo, empecé a buscar a gente, digo, llevaba yo muy poco tiempo, pero pues tenía yo algunas ya amistades, empecé a preguntar si alguien conocía algún tema de arte, etcétera, etcétera. Bueno, llega el día que me toca verla, estaba yo muy emocionada, no con una estrategia al 100, pero sí ya con algunas alternativas, a ver cuál le gustaba más. Entonces llego, la espero, no la veo, no la veo, y de repente pues viene una mujer, pero venía como cabizbaja, entonces me costó trabajo en reconocerla, porque lo que la caracterizaba era su sonrisa, y como veía viendo para abajo, pues no podía saber si era ella, y además siempre íbamos al atardecer, entonces no se veía como tan claro, y de repente cuando sube la cara la veo y no tenía ningún diente. Entonces me quedo así, digo, Sofía, me asesino, entonces me quedo así, la verdad. Digo, ¿qué te pasó? Me dijo, pues es que mi novio, obviamente el tratante, ¿no? Vio el corazoncito y me rompió los dientes de un puñetazo. Imagínense cómo me quedé. O sea, imagínense la culpabilidad de decir, híjole, el corazoncito que yo le di. Y pues la abracé y me puse a llorar con ella. O sea, a veces uno no somos seres perfectos que puedas aguantarte, ¿no? O sea, pues de mujer a mujer, ¿no? Agarré y la abracé, y me dijo, es que sí, él es de la mafia de Camerún, son muy violentos, cuando se enoja se le ponen los ojos rojos, ya me quiero ir de aquí. Le digo, sí, o sea, le digo, sí, si quieren nos vemos en unos días, no esperemos la semana y te voy a sacar de aquí. Y entonces, estuvimos planeando entonces todo, bueno, me despedí de ella, la verdad no tenía yo palabras, que te voy a sacar de aquí. Y ya me fui y estuvimos viendo la estrategia de ver cómo la sacábamos, incluso con algún operativo o algo. Y entonces llegó el día para realizar como que, no tanto operativo, más bien como que el que ella se saliera, nos quedamos de ver en otro lugar, porque ella ya creo que no iba a aguantar una semana más, estaba muy lastimada. Y pues para hacer el historia breve es que nunca la volví a ver. O sea, yo volví a regresar y regresar y regresar a la misma calle y nunca la volví a ver.
siempre dije, pues ojalá se haya podido escapar, no sé qué haya pasado con ella, pero bueno, esto me apasiona más para decir es que las tienes que rescatar a tiempo. En el caso de ella fueron los dientes, pero muchas de ellas pierden la vida en esta batalla. Entonces, así como esta historia de Sofía, hubieron varias historias ahí en Sudáfrica, varias víctimas que pude conocer, que en algún momento defendían el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Me argumentaban que pues, ellas, la verdad, estaban decidiendo hacer eso y que lo hacían muy bien y que no había problema. Y incluso alguna vez en una ocasión que me volví a encontrar, me dijo, Mariana tenía razón, es muy riesgoso. Unos clientes me hicieron la parada y resulta que no era un cliente, eran 5, me llevaron a la punta de una montaña y me amarraron y violación masiva. Entonces tiene razón, estar trabajando en esto no es nada positivo. Lo digo porque no todas son víctimas de trata, algunas de ellas, bueno, sí hay un consentimiento viciado que ellas creen que escogieron estar ahí, que sinceramente no, es más bien por las circunstancias de vida, las orillaron a acabar ahí, pero bueno, ella era una de las que decía, no, a mí nadie me forzó, yo escogí estar aquí, pero en el momento que vivió una violencia de tal grado, se me dijo, la verdad es que tienes razón, me pongo muy en riesgo, entonces no quiero seguir haciendo esto, por favor ayúdame. Y sí pudimos ayudar a muchísimas mujeres y todo, y bueno, ya le voy a cortar, pero hay más, porque no solamente fue el tema de los rescates de mujeres, sino también fue el tema de las muñequitas, que es un tema muy interesante. Entonces, si quieren saber más qué pasó con las muñequitas que hacen las víctimas, síganos en el siguiente episodio. Pero lo que siempre digo, no te quedas sin hacer nada, la pasividad no te ayuda en nada. Hay que ser parte de la solución, y parte de la solución es hacer algo. Difunde este video, apoya, dona antos, pero haz algo. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Sal de la indiferencia y sé parte de la solución. Comparte este mensaje y síguenos. Código Antus, el podcast. Hasta la próxima. Esta es una producción de videopodcast.mx.